personas que vienen trabajando mucho en la historieta nacional, han publicado desde hace décadas, ¿sí? Tienen una trayectoria enorme detrás y son referentes en su género. Horacio como dibujante, ilustrador, Gustavo como guionista. Y bueno, es una alegría tenerlos aquí. Gustavo también tiene Gorgona Ediciones, un sello muy nuevo que seguramente en poco tiempo verá incrementado su catálogo. Y bueno, agradecer que están acá en primer lugar, Gustavo, ¿sí? Muchas gracias. No, la verdad que los agradecidos somos nosotros por traernos acá, por poder participar en este evento, por poder compartir estos 2 días maravillosos junto a ustedes, junto a muchos colegas, gente con la que transitamos este camino de la historieta hace mucho tiempo, incluso antes de dedicarnos de manera profesional. ¿No? Recordaba, por ejemplo, la cantidad de años que lo conozco a Teresa Corsi, mucho antes de que él comenzara comiqueando o yo mi carrera profesional, ¿no? Así que siempre es agradable compartir estos espacios con gente que también tiene el mismo amor por la historieta que tenemos nosotros. Gustavo, ¿en qué década comenzó a publicar? Yo en qué año comencé a publicar en 1987. Mi primera publicación fue en la revista D'Artagnan, de la editorial Columba, tras un concurso que celebraba los 30 años de la revista. Gané el segundo premio para guionistas noveles. Y bueno, esa fue la primera publicación, y de ahí, con algunos altibajos a lo largo del tiempo, hasta ahora, no he dejado de publicar. Y Gorgona nace justamente por esa necesidad de encontrar aquí en Argentina dónde poder seguir publicando. En parte sí, no es que falten lugares para publicar, pero hubo un hecho que fue fundamental. Hace 3 años, Loco Rabia publica una obra que habíamos hecho para Italia con Enrique Alcatena, que era una serie de historias basadas en el folclore de los indios de los lagos de Norteamérica, Wampum y Wigwams. Se recopilaron bajo ese nombre, pero nunca fue una serie real, ¿no? Eran historias unitarias que simplemente se recopilaron bajo ese nombre. Al publicar Loco Rabia ese álbum, ese librito, mis hijos me dicen que por fin iban a poder leer algo que yo había escrito, porque todo mi material siempre se publicó fuera, en Italia, en Francia, en Alemania, y nunca, muy poco acá en el país. Entonces, ese comentario me hizo un poco de... Y fuerte comentario. Fue un poco fuerte. Así que, bueno, sí, la idea siempre estuvo ahí. Hoy me recordaban que tenía uno de nuestros vecinos ahí en los stands. Me recordaba que tenía un ejemplar de una revista que saqué hace más de 20 años, en Cabeza de Gorgona. Y ahí está el génesis del nombre de este proyecto editorial. Y digo proyecto porque todavía está arrancando. Tiene publicado actualmente Ecos de Mundos Posibles. Fue el primer libro con que lanzamos la editorial, con dibujos de Sergio Ibáñez, y también son historias autoconclusivas que se publicaron primero en Italia.
Ahora viene, ya está ahí en la puerta de la imprenta, viene acá una obra que realizamos con Horacio hace ya casi 20 años para Francia, que es Belzarek, una obra de terror, fantástico. Algo de ficción histórica también tiene. Sí, primero gracias Ernesto por la convocatoria y el trato. Sí, sí, es una historia que comenzamos en 1997 aproximadamente, que fue terminada alrededor del 2002 con una interrupción de por medio para la tercera parte, que justamente no se publicó en Francia, se publicaron las dos primeras, pero en este caso va a ir completa, son 132 páginas. Claro, la última parte es inédita, o sea, las últimas 44 páginas no fueron publicadas. No, de hecho no. Toda la obra nunca fue publicada en castellano. Fueron las primeras 88 páginas del primer y segundo episodio que se publicaron en Francia. Acá no hubo publicación. Y la tercera es inédita. Así que si Dios quiere vamos a hacer todo juntos. Son 122 páginas. ¿Cuándo comenzaron a proyectar eso? ¿Por qué pensaste en Belzarek? ¿Por qué incluirlo en el catálogo de Gorgona? Sí, ¿cómo dijiste este va a ser el segundo? No, eso fue desde el momento en que se me ocurrió el proyecto editorial, tuve 3 obras en mente inmediatamente. Eran recopilar estas historias con Sergio, Belzarek con Horacio, y hay una obra también que está inédita en castellano, por supuesto, que es con Enrique Alcatena, de la cual todavía no quiero hablar para mantener un poco el suspenso, pero sí, esas son las 3 primeras obras que tuve en mente. Después no sé qué va a pasar, no sé qué otras cosas más podrá surgir. Y fue en la revista que hemos hecho, ahí aparece la posibilidad de reemplazar un personaje que estaba haciendo yo, que lo estábamos haciendo con Slavich, y justamente Slavich se retira en ese momento y entra a jugar en el equipo Gustavo, y allí es donde aparece la posibilidad de hacer Belzarek. Sí. Yo en ese sentido le debo mucho a Enrique Alcatena, porque fue él el que me llamó por teléfono cuando Horacio se queda sin guionista y me dice: ¿te animas a escribirle algo a Horacio Lalo? Sí. No sé si me animo, pero que lo voy a hacer. Así que, bueno, me acuerdo que nos pusimos a charlar qué hacíamos y le pedíamos permiso a Walter para continuar con el personaje, que era el Inquisidor, para continuar con ese personaje, o hacíamos algo nuevo. Al final nos decidimos por hacer algo nuevo. Se hizo una pequeña presentación en Hacha, una historia de 2 páginas donde nos despedíamos del Inquisidor y aparecía Belzarek. Pero Belzarek al final nunca se publicó en Hacha. Después tratamos de venderle el proyecto a Anthony Giral cuando vino a uno de los Fantabailes. Él estaba al frente de una línea editorial de Planeta que se llamaba Laberinto. Tratamos de ofrecérselo a él, de vendérselo. No prosperó tampoco y bueno, para el 98 vino una editora francesa buscando materiales. Se llevó varias cosas, entre esas Belzarek, y en 15 días nada más nos respondió que no iban a publicar. Sí, hubo creo que 3 proyectos, 3 o 4 proyectos entre los cuales estaba Belzarek. Por eso Belzarek no se había publicado acá.
Se publicó primero en Francia, por suerte. ¿Y la portada ya tienen todo preparado? Sí, mi obligación es decirte que sí. Un editor no tiene que demostrar que está improvisando, así que sí, está listo. Sí, sí. No, mucho antes también, sí. Para la mitad de agosto seguro que ya está. Es lo que ha prometido el editor. Si la imprenta no falla, para la mitad de agosto ya está. Por supuesto. Por supuesto. ¿Qué pasó? Ahora entiendo muchas mentiras de este lado, ¿no? Bueno, fue una lección que ahora se aplica. Claro. Horacio, y cuéntenos un poquito de su historia para los jóvenes, quizás que no conocen mucho quién es Horacio. Para los historietistas, un referente, ¿no? Una persona que lo mira como un faro, ¿no? Gracias. Bueno, sí, lo mío comienza en el 64, hago mis primeros palotes en lo que fue Hora Cero. Fueron los 2 últimos números de Hora Cero. Yo tenía ya un conocimiento previo de Oesterheld, porque lo había conocido en el estudio de Alberto Brecha, en el cual yo era ayudante, y ellos en ese momento estaban peregrinando un poco lo que fue Morse India. Y entonces ahí me lo presentó, lo conocí, y cuando me fui a pedir trabajo en el 64, me dio el trabajo y me dio 2 números porque la revista cerró. A partir de ahí, por suerte, seguimos trabajando. La revista cerró, entró en Columba y después seguí en Columba hasta el 70 aproximadamente. Dejé un tiempo porque estaba trabajando en el suplemento de La Razón. Dejé un tiempo porque trabajando para Columba había 2 posibilidades. Para compensar ese sueldo yo tenía que hacer más producción. Porque Columba exigía más producción y había más producción. Y yo preferí ponerme un negocio antes de esos 6, 7 años que había empezado a trabajar y no tirar por la borda lo poco que tenía. Eso me duró, el negocio llegó hasta el 75, que me atendía mi esposa y la tía de ella, y me ayudaban en el negocio. Y yo duré hasta el 72. Llegó un momento que al año y medio, ¿qué estoy haciendo acá? Yo honesto, pero bueno, el negocio estaba muy bien, muy bien, pero bueno, la historieta me tiraba en la casa. Y aparece la posibilidad a través de una persona amiga a la cual yo le llevaba el material, porque había dejado de dibujar el primer año. En el segundo año empecé a trabajar, empecé a tirar posibilidades en Barcelona y todo, y bueno, el trabajo me gustaba, pero las plantillas estaban completas, no era posible. Por intermedio de un amigo me recomienda lo que fue Récord, con el Puti, con Alfredo Puti, que era el editor. Y de ahí empiezo, vuelvo otra vez. Y vuelvo otra vez al ruedo, año 72, final del año 72. A partir de ahí, por suerte, después ya no paré más hasta ahora. Pero si cuando sus trabajos comienzan a ser publicados, y justamente yo, cuando inicio otra vez el tema de lo que era Hora Cero, tengo la posibilidad de empezar a hacer algunas cosas para Inglaterra a través de una gente. Eso fue durante 1 año y medio, 2 años aproximadamente. Se cortó el trabajo y yo después ya estaba trabajando en Columba. Estaba trabajando en La Razón a partir del 67, colaboraba con Enriquito, colaboraba con Villique, o sea, prácticamente había trabajado en varias editoriales y seguía trabajando dentro del grupo de La Razón. Ya calculo yo, vos me preguntaste, después cuando vuelvo, en el año 72, la gente que me había ofrecido trabajo en principio fallece y la secretaria continúa. Hago un contacto con ella y empiezo a hacer algunos trabajos de libritos de guerra que no sea mucho para el PC. Y justamente surge la posibilidad de Récord, de Puti. Y a partir de ahí también entra el trabajo en Italia, porque el socio es italiano y el material que se hace primero va todo para Italia. Cuando sale Scorpio, yo había salido Scorpio en Italia, un año antes, en el 74.
Y en el 70 y a fines del 74 sale en Argentina. Y ya yo estaba colaborando con los ingleses, estaba colaborando con los italianos, y ya hacía rato que yo ya venía en colaboraciones, ya te digo, de mediados de los 60 aproximadamente. Horacio, y los días previos a la llegada de ustedes, de anunciar que venían, hubo varias personas que se acercaron diciendo: yo leía este personaje, yo veía... Y era Necrodamus, es un personaje que lo ha marcado, ¿no? Ha sido emblemático y hay muchísima gente que lo recuerda con mucho cariño. Y bueno... Bueno, fue mi primer personaje en récord, que justamente yo venía haciendo cuando comencé el récord en el 72, comencé haciendo unitarios. Y estuve casi el primer año haciendo prácticamente varios unitarios. Y por supuesto, llegó un momento en que tenía que tener un personaje. Y tuve la suerte de que Curti se lo pide a Oesterle, que estaba trabajando en la editorial. Y Oesterle ya me conocía porque ya habíamos hecho, le había dado ese trabajo. En el 66 yo colaboré con él para Sichar de Chile, un trabajo con varios colegas, un trabajo de guerra que se hizo en un proyecto. Le hice un libro para Bruguera de México en el 69 también, y ya más o menos nos conocíamos. Yo ya lo había visitado, conocía a la familia, y después, bueno, seguíamos comunicados de tanto en tanto, y me lo volvió a encontrar otra vez a Récord. Entonces a él Sputi le pide el personaje, y nace Necrodamus, que es una mezcla entre el Necronomicon y Nostradamus. Entonces le pone a Necrodamus. Y bueno, y arrancamos en el 75 con ese personaje. Por suerte, muy bien. ¿Y hasta qué año se publicó Necrodamus? Tuvo distintas etapas. Publicado con él se publicó hasta el 78, que fue el 76 parte de la desaparición de él. Y quedaron algunos capítulos. Y después del 82 al 84 lo hace Ray Collins en una segunda etapa. Y la última etapa es de Davidge, que del 89 al 96, la más larga de las etapas. Ahí ya termina Necrodamus, pero estuvo casi 20 años trabajando. Yo justo voy en el 96, voy invitado a Barcelona, paso por Roma, y justamente yo pasé en agosto, septiembre de ese año, y en febrero o marzo se había dejado de publicar Necrodamus. Y me llevan a la feria de Siena, que es una feria que está fuera de Roma, y nomás está fuera de Roma. Entonces, claro, la gente venía, me lleva uno de los directivos. Claro, le empezaron a pedir Necrodamus, empezaron a pedir gorro, empezaron a pedir lepra, y yo le digo... Y me dice, claro, no dependía de él. Claro, estaba fresco todavía, porque ya 5 o 6 meses que Necrodamus se había dejado de publicar. Y bueno, y quedó como una anécdota, porque fue todo muy bien, pero volví a retomarlo recién en el 69. En ese momento, 96, ya lo habíamos terminado con el David, ya se había dejado de publicar. Y se había dejado de publicar unos meses antes de Italia. Horacio, y hay muchos libros suyos que ha hecho adaptaciones. Son libros que siempre han buscado referentes del terror. Hay mucha gente que lo identifica con la historieta de terror. Es como que Lalia es sinónimo de la historieta de terror para muchos que son seguidores de sus historias. Y realmente cuando uno aprecia su trabajo, realmente los ambientes que crea son muy particulares, y el trazo suyo realmente refleja muy bien. Se siente muy identificado con ese género, ¿sí? Claro, yo generalmente, justamente por eso fue como que dijeron que era un dibujante de terror. Realmente no había hecho mucho terror al principio. Inclusive para los ingleses también hice muy poquitas cosas que tenían que ver con el terror. Ahora, cuando yo empiezo a hacer adaptaciones para la literatura, que es a fines de los 80, sí elijo la literatura de terror, pero no elijo a Lovecraft. Elijo primero a Poe. De Lovecraft no había hecho todavía nada, y empiezo a buscar en distintos autores el librito de terror, el cuentito de terror, que siempre uno o dos cuentos de terror tenían, como el caso de Stevenson y el caso de otros autores. Y hago una búsqueda de todo eso, y entonces empiezo a decir, sí, terror, pero terror porque yo quise hacerlo.
porque me sentía cómodo en esa posibilidad de hacerlo. Y bueno, así nace el tema del dibujante, entre comillas, de terror, pero más que nada por el tema de los climas y de la ambientación. Horacio, y también en la docencia, ¿no? Porque ha formado a muchísimos dibujantes. Muchos dibujantes lo tienen muy presente también en eso, como formador. Sí, gracias a Dios, hay muchos de los chicos que están trabajando. Y yo empecé en el 93. Podía haber empezado antes, pero el tema de la enseñanza tiene mucho que ver con la transmisión de lo que uno conoce. Y yo creo que el maestro, el que lo da, tiene que tener la suficiente confianza de lo que está transmitiendo para que el alumno lo tome. Y a mí me pareció que yo no estaba muy maduro para ese tipo de cosas, a pesar de que estaba seguro de lo que hacía, hasta el año 93, que bueno, por insistencia de un amigo, empezamos con el curso. En el centro Ramón Mejía, y después al año aproximadamente lo pasé a mi domicilio, localmente en Ramón Mejía. Horacio, y en el momento de dibujar, en el momento de enseñar, ¿cuánto influye el hecho de haber trabajado a la par quizás de Alberto Breccia, o de haber tenido a un Osterfeld en los guiones? ¿Cómo influye eso cuando estamos nombrando a dos personas que hoy son como figuras míticas de la historieta? Alberto Breccia siendo, bueno, con todos los homenajes merecidísimos que ha tenido por el aniversario de la fecha de 100 años. Exacto, los 100 años. Osterfeld con ese traje de desaparición, ¿no? que todavía nos duele. ¿Cómo influye esa formación? Esa formación quizás en su momento casual, por coincidir en época, pero que hoy si lo miramos decimos qué fabuloso, ¿no? Claro, yo comienzo en el 57 por intermedio de un amigo con el Peña Sopi, que vivía en mi barrio, y yo no lo sabía. Por intermedio de un amigo lo recomienda porque la señora iba al negocio del padre, este muchacho, que era un amigo, y me dijo, mira, mi papá tiene una clienta que le puso un dibujante, ¿querés que lleve algo? ¿O que le diga algo? Así surge la posibilidad. A la semana me llama, me dice la señora que puedes ir a la casa, que el marido quiere hablar con vos. Yo no sabía de qué se trataba. Cuando voy, bueno, me recibo el filosofía, que era... Perdón, por favor. Estas cosas son a veces hacen un poco de ruido. Ayer era Asterix, y yo ahí me entero que era lo que dibujaba. Bueno, me dice, sí, me gusta lo que hace, ¿por qué no me prepara? Se preparó un par de tiras, a la semana se lo llevo, le gustó, me dice, bueno, después lo voy a llamar en cualquier momento, vamos a ver más adelante. Yo dije, bueno, más adelante me lo voy a llamar. A los 15 días, aquí en este hombre que vayas a la casa. Dice, mire, se va mi ayudante, que era Rubén Sosa, dibujante reaparecido, amigo. ¿Y quiere venir a trabajar conmigo, a colaborar? Sí, imagínate, yo tenía 17 años en ese momento, no tenía estudio de dibujo, sino que dibujaba por afición, y comienzo con él. A los 3 meses, como eran cuñados Breccia y Sopi, viene a visitarlo, me lo presenta a Breccia, y tengo la suerte de que a los 3 meses se va el ayudante de Breccia también. Y Breccia también vivía en la zona, porque éramos un triángulo, vivía yo a 5 cuadras de uno y 7 cuadras del otro. Uno vivía en el límite de Ramón Mejía y el otro vivía en Aedo, en el límite de Aedo. Yo estaba en el medio. Y así comienza mi colaboración. Hago la Panamericana con Breccia, con dentro, hago 2 años de vida también. Y lo que vos me comentabas es que todo lo que habíamos hablado, o lo que veíamos con Breccia, en lo que era el curso, yo lo veía permanente porque trabajamos en una mesa uno al lado de otro, y veía que las cosas que él comentaba yo las iba viendo, que las tenía que practicar en casa, pero las iba viendo diariamente. Por eso el hecho de estar en la cocina, como bien dice, y ser ayudante, para mí fue muy importante. Para mí fue fundamental. Ese fue un crecimiento tremendo, y entender que no era tan sencillo lo que se podía explicar, aunque él no era porque lo explicaba mal, sino porque había que entenderlo y practicarlo. Yo lo estaba viendo permanentemente. Así que para mí fue una cosa tremenda. Es decir, el hecho de ser ayudante de un profesional, ese siempre fue un plus importante para la mayoría de los muchachos que arrancaron.
Gustavo, y en su caso, cuando nos contaba la anécdota que le piden un guión para Horacio, ¿usted ya a Horacio lo conocía previamente o es la primera vez que iba a tener contacto con él sabiendo que ya Horacio Lalia era Horacio Lalia? No, yo ya lo conocía. Y es más, sin saberlo, los dos habíamos trabajado juntos. ¿Cómo es eso? En la primera época que yo trabajo para Record, me pedían que yo firmara con un seudónimo. Que sonara a nombre italiano. Yo había elegido, primero había elegido un nombre, Leonardi, después, por diversos motivos lo cambié, a Omar Bricia. Entonces, no solamente Horacio, otros dibujantes también terminaron dibujando guiones de Omar Bricia sin saber que eran míos. Y Horacio había dibujado dos. Ni él ni yo lo sabíamos, nos enteramos muchos años después. Pero nos habíamos cruzado varias veces, tanto en Columba como en Record. Así nomás de saludarnos. Y yo trabajaba en una empresa de fotocopiadoras a pocas cuadras de la casa de Horacio. Y un día viene a sacar fotocopias para una historieta que estaba haciendo con Alvear. Era Inspector Bull. Viene a sacar fotocopias de unas ilustraciones de Tenien, de Alicia en el País de las Maravillas, para hacer un collage, ¿no? en la historieta. Y yo estaba en mi trabajo arreglando máquinas en la parte del taller. Y él viene a sacar fotocopias, se traba un papel en la máquina, y la chica que estaba sacando la copia me llama y dice: vení, ayudame, se me trabó un papel. Y yo, bueno, voy, destrabo el papel y me quedo mirando que funcione todo bien, y mientras tanto veo los dibujos. Estos dibujos los conozco yo. Y bueno, no necesitaba buscar la firma para saber quién era la persona que estaba detrás de esos trazos, ¿no? Así que, ¿usted es Horacio Lalia? Porque nos conocíamos, o sea, de nombre, yo lo conocía de nombre por su trabajo, pero nunca lo había tenido frente a frente. ¿Y sabía que vivía ahí cerca? No, tampoco. O sea, son esas cosas que se dan, qué sé yo, llamarlo destino, lo que fuere. No hay casualidades, evidentemente hay causalidades. Y después, bueno, aparece el tema de Hacha, pero eso fue antes de Hacha. Sí, por supuesto. Sí, está bien. Antes de Hacha fue eso. Si Hacha fue en el 96, más o menos. Y esto que está contando él fue en el 89, 90, cuando yo estaba empezando a hacerlo con Carlitos Alvear. Me río por así, muy circunstancial, pero ya no lo repetir, no hay casualidades, son causalidades. Y nos conocemos y un tiempo después lo llaman por intermedio de Quique, lo llaman a él para trabajar en Hacha. Y ahí, bueno, ya definitivamente empezamos lo que estábamos hablando antes, empezamos a hacer el SAREX y todo ese tipo de cosas. Se repite incluso una cosa, ¿no? La cercanía con la vivienda de Sopio, con la vivienda de Brecha, y después increíble, ¿no? Claro, por eso digo que no hay casualidades, no hay causalidades. En algún momento Gustavo tendrá que hacer un guión de eso. Me han ofrecido escribir mis memorias. Pero no sé, todavía no sé, no soy tan famoso. Serían varias, porque estaría Omar Bricia, estaría... Claro, había varios capítulos por personalidades. Memorias de... Claro. Pero sí, ese tipo de cosas no me ha pasado solamente con Horacio, pero me ha pasado con otros dibujantes también, con los cuales he tenido la suerte de poder trabajar, y no solamente de poder trabajar, sino también de considerarlos amigos. Porque en la actualidad además los veo así en fotos, en eventos que están juntos, que se acompañan, que están proyectando. Es increíble, ¿no? Pero esos encuentros casuales, tanto por el lado del guión que llega al dibujante o del dibujante que va a sacar una fotocopia, como que los caminos siempre conducen, ¿no? a
a un mismo punto. Sí. Eso es mágico. Es mágico. Yo doy muchas gracias a todo lo que me ha dado la historieta. Yo desde muy chico tuve muy claro que quería ser guionista. No quería ser escritor, quería ser guionista de historietas, punto. Y a partir de ese momento, bueno, todo lo que me dio la historieta, la gente que conocí, con lo que trabajé, las obras que pude crear, los lugares donde pude trabajar, lugares que visité, países a los que llegó mi nombre, acompañado de otros autores que por ahí admiraba como lector antes y ahora podía trabajar con ellos. Además, ya te digo, la suerte también de la gran mayoría de ellos, también podemos llamar amigos, es muy fuerte, es muy fuerte. Entonces estos 30 y pico de años ha sido un camino maravilloso, lleno de magia, como decís, y de mucho trabajo, pero siempre con la satisfacción de hacer lo que me gusta, no lo que quieren que hagan los demás, sino lo que me gusta a mí. Gustavo, ¿ahora estás trabajando en algún guión, en cosas en particular? ¿Algo? Sí, estoy trabajando actualmente con dibujos de Diego Garavano, un muchacho de acá de la localidad de Salto, en la provincia de Buenos Aires. Estamos haciendo una serie llamada Las muñecas de Dandy. Son 3 libros que tenemos proyectados. Es un steampunk, ¿no? Que tiene mucho también de ucronía, de ficción histórica, personajes históricos que se convierten en espías y cosas por el estilo, ¿no? Y bueno, acá con Horacio estamos esperando a ver que nos den el ok para continuar con una serie de adaptaciones de cuentos de vampiros. Hace bastante tiempo se nos había ocurrido adaptar cuentos de vampiros poco conocidos, pero del siglo XIX, ¿no? Él que venía haciendo adaptaciones de cuentos de terror, a mí que me gustaba la idea de que ver vampiros que no fueran los más conocidos, como Drácula o Camila, digo, bueno, ¿qué te parece? ¿Qué opinas? Bueno, sí, hicimos algunos, así, sin que nadie nos contratara o nos pagara ese trabajo, hasta que tuvimos la oportunidad de proponerlo en una editorial y que lo aceptaron. Ahora estamos esperando que nos den lo que es para seguir realizando más adaptaciones. Y después, bueno, proyectos hay siempre. Siempre hay proyectos y cosas para hacer. Y ahora ya estás haciendo con Rodolfo Santulo la Orden del BES, que se está publicando en Locorrabia online. Sí. ¿Y qué otras cosas estás realizando? Sí, eso lo estoy haciendo con Rodolfo, estamos haciendo eso. Estoy trabajando como Raíl también en una... Es una historia un poco de ciencia ficción que se desarrolla en el siglo XIX. Es interesante. Después estoy haciendo algo con Ricardo De Luca, que es un nuevo guionista, pero muy buen guionista, algo de capa y espada. Y con Rodolfo estoy haciendo lo otro. Después hay otra historia que estamos haciendo con Ramiro San Honorio, es una historia que es posible que pueda ir para cine o para cinenovela, depende, que tiene que ver con unos mariachis que son exorcistas. Así que como proyectos hay varios proyectos que están trabajando, ¿viste? Y hay otras cosas que están un poco en el freezer, pero bueno, en realidad estoy haciendo lo que me gusta. Me gusta en el sentido de que o hay colegas que me ofrecen hacer una cosa o yo se lo ofrezco a ellos y arrancamos por ese tipo de temas. Pero estoy haciendo temas que yo me siento cómodo, porque pasado de 55 años que ya van de carrera,
yo me siento cómodo yo tengo pasión por la historieta, quiero la historieta, y me siento todos los días contento de hacerlo. Es decir, hubo una época en que uno ya, haciendo trabajo por encargo, no digo que se aburre un poco, pero yo quise salir un poquito de eso ya cuando empecé con el tema de las adaptaciones. Por eso hace ya más de 20 años que uno viene haciendo trabajos que en realidad le interesan y le gustan. Y bueno, y eso es importante, porque todos me dicen, pero es un trabajo, sí, es un trabajo amplio y arduo porque son varias cosas que uno está haciendo. Con Rodolfo es una historia media steampunk que transcurre, no sé si viste algo, pero sí, claro, está en Rusia, en la época de la Revolución Rusa, interesante para hacerlo. Son todas cosas que me han propuesto que me gustan. Estoy trabajando en varios proyectos. Algo muy importante para resaltar, pago lo que me gusta. Y eso, para estar... el trabajo por ahí a veces, un trabajo de oficina, un trabajo rutinario, el trabajo que tenías quizás reparando las máquinas, vos con ese proyecto, pero el arte es otra cosa, crear es otra cosa, y eso es lo que hace bien. No, lo que sucede es lo siguiente, cuando yo dije eso, es que en realidad vivir de lo que a uno le gusta es un privilegio, no hay ninguna duda, y uno lo ha hecho, gracias a Dios, durante muchos años. Pero cuando me refiero a hacer lo que a uno le gusta realmente, porque cuando uno va trabajando en las editoriales, va haciendo lindos trabajos, buenos trabajos, y de repente cuando tiene que hacer unitarios, hay unitarios que son mejores que otros, y evidentemente no es lo mismo que hacer un personaje. Pero tampoco es lo mismo cuando me pasa a mí que yo empiezo a hacer adaptaciones. Con las adaptaciones en realidad fue muy gracioso porque yo empiezo a hacer la adaptación, la primera que hice fue un trabajo de Kafka que se llamaba Un fratricidio, que me la guionó Ray Collins, del cual somos muy amigos hace muchos años. Y cuando hice la segunda, hice Marken de Stevenson, en esa búsqueda de cositas de terror que tenía uno, pero la hice yo. Es decir, hice la adaptación de acuerdo a lo que yo me interesaba, que era la primera visión, no era la segunda, que siempre lo hablamos con Gustavo, que la primera, cuando lo adapta, la primera visión era del guionista. Y la que me da a mí de guionista sobre el autor. Y uno de repente ve cosas visualmente cuando lee la historia que no estaban, sino que por ahí las ve de una manera distinta, porque el guionista, como ya aclaramos muchas cosas, le gusta trabajar de forma libre y va aportando lo suyo con respecto a la historia. En tanto que yo, es decir, trabajo más crudamente, trabajo con la imagen. Y es como me gusta trabajar a mí. Entonces yo le llevo a Collins el material ya terminado. Claro, cuando ve el material me dice, me gusta, se pone y me dice, cuando lo termina de hacer, no hay cosa peor para un guionista que le des una cosa hecha, sobre todo cuando uno es libre del tamaño. Me costó trabajo. Me dice, ¿por qué no te lo haces vos? Y yo no soy guionista. Bueno, pero tenés experiencia para hacértelo vos, no te ganas. Y así surge la posibilidad de que mi esposa me ayudara, era secretaria ejecutiva, profesora de idioma, de todo. Y yo empiezo a elegir los cuentos y empezamos a adaptar de esa manera. Y durante 8 años que se hicieron las adaptaciones, que son la gran mayoría que fueron en Italia, que se publicaron acá. Pero bueno, son maneras que por ahí no nos vamos muy de acuerdo con eso, pero bueno, Horacio, Gustavo, la verdad que estamos muy felices de tenerlos aquí. Fueron 2 días a pleno y la presencia de ustedes suma muchísimo porque hay muchos artistas locales que los admiran y que tienen la chance de acercarse, como con Oscar, como ayer con Eduardo, y con tantos chicos que hacen cosas sensacionales. Todo esto es aprendizaje para la gente, todo esto es para nutrirse de experiencia, y la verdad que es invaluable la presencia de ustedes, así que yo les voy a pedir a todos un enorme aplauso para Gustavo Jim, para Horacio Dalia, 2 maestros. Y espero que las hayan pasado bien. Bueno.
Muy amable, yo realmente muy gustoso y gracias por la invitación. No, la verdad que los agradecidos, vuelvo a decir, los agradecidos somos nosotros, porque están siempre en contacto con nuestros lectores, está bueno. Y el hecho de poder ir transmitiendo la experiencia que uno recogió en todos estos años de trabajo, poder transmitirla también es espectacular. Y gracias a Arturo por el aguante del charla. Gracias a ustedes.